Bueno, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Estamos ahora en la clase de CTA para los alumnos de primer año de secundaria. Bueno, vamos a comenzar con este tema muy interesante, los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Son ciclos muy interesantes que vamos a ver el día de hoy. Para eso tenemos que tener un poquito de ver la teoría, lo que es y algunas definiciones, ¿no? Los seres vivos precisan de unos 40 elementos para realizar la síntesis de sus proteínas, de su protoplasma, y lo más importante de estos elementos que existen y que necesitan los seres vivos son los siguientes: está el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Estos son 6 elementos necesarios para el ser vivo. Bueno, a los que mencionamos, estos elementos añaden otros necesarios también que son importantes, como el calcio, el hierro, el potasio, el magnesio, el sodio. Estos pasan alternativamente de la materia viva inorgánica, reconociendo circuitos más o menos complejos. Recibe de un nombre muy especial llamado ciclos biogénicos o biogeoquímicos. Se reconocen dos tipos de ciclos: los gaseosos, donde encontramos al carbono, nitrógeno y agua, y los sedimentarios, en los nutrientes, donde circulan los nutrientes en la corteza terrestre, los cuales son el fósforo y el azufre. Vamos a ver el ciclo del carbono. El ciclo del carbono es fundamentalmente porque él depende de la producción de materia orgánica, que es un elemento principal para los seres vivos. Los elementos principales, bueno, el elemento principal es el carbono, y también las plantas, los consumidores primarios, los animales, los carnívoros y los desintegradores. Vamos a notar lo siguiente, que el carbono. ¿Dónde encontramos el carbono? El carbono se encuentra en el aire, en el agua, en el suelo, llamado también en una forma como el dióxido de carbono o carbonato. Su fórmula química es el CO2. Está disponible en cantidades abundantes en el medio. ¿Perdón? Las plantas toman el carbono del CO2 del agua. Las plantas acuáticas también, un ratito, y con la energía de la luz solar también toman de las plantas, producen compuestos orgánicos como la glucosa, sacarosa, almidón, celulosa. Este es el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Las plantas principalmente toman el carbono para poder nutrirse. También dice que en la fotosíntesis, bueno, también se libera el oxígeno. El agua vive en el aire. Gran parte de la masa de las plantas está conformadas por compuestos de carbono, por lo cual se le considera como la reserva orgánica del carbono. Un ratito. Los consumidores primarios se alimentan de plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir y formar su propia materia. Ahí encontramos a los carbohidratos, entre ellos están el azúcar, el almidón, la celulosa, etc. Estos son descompuestos por el metabolismo y forman el combustible del cuerpo, ¿no? Entonces hablamos de los consumidores primarios. Con el oxígeno se descomponen los azúcares y se obtiene el CO2, el aire, al aire o al agua. Pasamos al siguiente. El carbono en los animales carnívoros. ¿Qué pasa ahí? Dice, toman la materia de otros animales por la alimentación, absorben los componentes de los animales por el proceso de la digestión y los descomponen en células con ayuda del oxígeno que respiran. Es decir, lo toman del aire y del agua y emiten CO2 al aire o al agua. Los desintegradores.
¿Qué nos dicen los integradores? Los desintegradores degradan restos de plantas o animales muertos, restituyendo el carbono al medio en forma de CO2. Es lo más importante. Aquellos restos orgánicos de animales y vegetales que están enterrados pueden ser transformados en petróleo, carbón, respectivamente, útiles como combustible. Vamos con el siguiente. El ciclo del nitrógeno. En el nitrógeno es sumamente importante para los seres vivos ya que permite la producción de proteínas. Mira, proteínas esenciales para la vida. Dice que el hidrógeno también es muy abundante en nuestra atmósfera y está en un 78% compuesta, ¿no? Con nitrógeno. Sin embargo, dado que el nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado directamente por los seres vivos, tiene que pasar por un proceso, ¿ya? Se requiere usar el nitrógeno existente en el suelo principalmente de forma de amonio y de nitrato. Los procesos principales de nitrógeno son, ahí vemos los procesos que lo vamos a ver también en el videíto que está adelante. Estos procesos del nitrógeno son los siguientes, ¿no? La amonificación, la fijación del nitrógeno, la nitrificación y asimilación. ¿Qué nos dice la amonificación? Dice que están presentes, mejor dicho, directamente en los órganos, son degradados rápidamente por bacterias y los hongos, los cuales forman o se usan aminoácidos para construir sus propias proteínas, ¿no? El nitrógeno, amoníaco o el amonio. Vemos NH3 y el NH4. Fijación del nitrógeno. Otra fuente de nitrógeno en el suelo es la fijación del nitrógeno atmosférico, que es realizada por diversas bacterias. Ahí encontramos la Rhizobium, ¿no? Donde se encuentran asociadas a las raíces de los frijoles, la guava, la pacae. Otras bacterias como Azobacter, ¿no? Que se rige la fijación nitrógeno liberada en el suelo. La nitrofijación consiste en la oxidación del amoníaco, ¿ya? Y vamos con la asimilación. Las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato e incorporan el nitrógeno en proteínas, ácido nucleico o clorofila. El nitrógeno vegetal en forma de aminoácidos y proteínas es aprovechado por los animales herbívoros para su crecimiento y formación de carne. Los carnívoros también aprovechan las proteínas de la carne que consumen. Y la desnitrificación, ese proceso de la degradación de los nitratos en ausencia de oxígeno, llevado a cabo de las bacterias, liberando nitrógeno hacia la atmósfera, reiniciándose el ciclo. Vamos a pausar aquí. En la biosfera, la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. Los movimientos de sustancias inorgánicas se conocen como ciclos biogeoquímicos, porque implican componentes geológicos, así como biológicos del ecosistema. Los componentes del entorno geológico son la atmósfera, constituida fundamentalmente por gases que incluyen el vapor de agua, la litosfera, la corteza sólida de la Tierra, y la hidrosfera, que comprende los océanos, lagos y ríos que cubren 3/4 partes de la superficie terrestre. Los componentes biológicos de los ciclos biogeoquímicos incluyen los productores, consumidores y degradadores. El ciclo del agua. El agua existe en la Tierra en 3 estados: sólido, hielo o nieve, líquido y gas, vapor de agua. Océanos, ríos, nubes y lluvia están en constante cambio. El agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes precipita, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia.
A la circulación y la conservación de agua en la Tierra se le llama también ciclo hidrológico. El ciclo del oxígeno. Los seres vivos toman el oxígeno del aire. Junto con el carbono, hidrógeno y nitrógeno lo utilizan para construir nuevas moléculas en su cuerpo. El oxígeno vuelve a la atmósfera gracias a las plantas verdes durante la fotosíntesis y en forma de dióxido de carbono durante la respiración de plantas y animales. El ciclo del carbono. Los cuerpos de todos los seres vivos se basan en el elemento carbono. Es uno de los principales constituyentes de macromoléculas como lípidos, proteínas e hidratos de carbono. El carbono tiene su origen en el dióxido de carbono de la atmósfera. Las plantas verdes y algunas bacterias lo ingieren y con él fabrican alimento. Cuando los animales comen plantas, toman parte del carbono. El dióxido de carbono vuelve a la atmósfera por la respiración de los seres vivos o por sus desperdicios o por su descomposición. Ciclo del nitrógeno. Todos los seres vivos necesitan nitrógeno para fabricar proteínas. Intervienen fundamentalmente en este ciclo los vegetales y las bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese proceso, el nitrógeno es incorporado al suelo, que será absorbido por los organismos vivos antes de regresar de nuevo a la atmósfera. Acción del ser humano. Desde la década de los 30 en adelante, el hombre ha intervenido rápidamente en estos procesos naturales, ya sea acelerándolos o retardándolos, utilizando una gran cantidad de químicos y materiales que pueden lastimar al planeta. Esto vemos en nuestra actividad cotidiana, pues la temperatura ha cambiado y los recursos naturales son cada vez más escasos, perjudicando la vida de muchas especies y de la Tierra misma, pues necesita llevar sus procesos normalmente para no verse afectada. Con respecto al agua, el hombre contamina el agua con las fábricas, la basura, químicos y otra gran cantidad de contaminantes. Altera su ciclo, volviéndola inutilizable tras su contaminación. Además, construye desviaciones o detiene el curso del agua para beneficio propio. En cuanto al nitrógeno, los humanos han cambiado radicalmente los suministros de nitratos y nitritos, principalmente por el uso de fertilizantes. Los procesos de combustión pueden también realzar los suministros de nitrato y nitrito debido a la emisión de óxidos de nitrógeno. Finalmente, la concentración de monóxido de carbono aumenta de forma constante debido al uso de combustibles fósiles como fuente de energía, y es el causante de producir un incremento en la temperatura de la Tierra. Hablemos un poco sobre los ciclos biogeoquímicos. El término biogeoquímico suena muy elegante, pero simplemente se refiere a los ciclos que involucran a las diferentes moléculas que son esenciales para la vida y cómo se mueven en un ecosistema y a través de toda la biosfera. Y bueno, las moléculas que nos interesan son moléculas que incluso pueden consistir en un solo elemento o múltiples elementos, y son moléculas de agua, H2O. El oxígeno y el hidrógeno forman parte de muchos seres vivos, forman parte de la biomasa, y el agua es una molécula muy importante para la vida como la conocemos. También tenemos al carbono, que el carbono toma muchas formas cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, pues hay dióxido de carbono en el aire y hay un montón de carbono en moléculas orgánicas que forman la mayor parte de la materia como la conocemos. Y bueno, después tenemos otros personajes que no obtienen mucha atención como el nitrógeno y el fósforo. Y tal vez me digan, ok, ya sé que la mayoría de las moléculas orgánicas están hechas de un montón de carbonos y de hidrógenos, y que de vez en cuando también contienen oxígenos. Pero, ¿qué pasa con el nitrógeno? ¿Y el fósforo? Bueno, acuérdense de su ADN, ácido desoxirribonucleico. Estamos hablando de bases nitrogenadas, nuestras adeninas y guaninas, y todas esas cosas de las que hablamos en el ADN contienen nitrógeno. Y existen otras biomoléculas como los aminoácidos. Los aminoácidos pueden formar proteínas, y eso involucra al nitrógeno, mientras que el fósforo se encuentra presente en el ATP, trifosfato de adenosina, o adenosintrifosfato. Es muy importante en el centro de esa biomolécula y también se encuentran en el esqueleto del ADN. Entonces, todos estos son elementos esenciales para la vida.
Y aquí la clave es que todos se reciclan mediante ciclos biogeoquímicos. Entonces, todos son reciclados. Reciclados. Y anteriormente hablamos de cómo la energía del ecosistema fluye. Puede empezar como energía luminosa proveniente del sol y con el tiempo esa energía se transfiere de una forma a otra, fluye de una forma a otra y es disipada en forma de calor. Pero en la materia, estas moléculas son recicladas, es decir, de vez en cuando caen meteoritos, pero la mayor parte de la materia que tenemos a nuestro alrededor se ha encontrado aquí desde la formación de la Tierra. Aunque primero se crearon en reacciones de fusión adentro de las estrellas hace miles y miles y miles de millones de años. Así que toda la vida, en todo lo que hemos visto en la historia de la Tierra, en su mayoría son los mismos elementos y las mismas moléculas que se van reciclando una y otra vez. Entonces, cuando pensamos en los ciclos biogeoquímicos, nos referimos a cosas como el H2O. Hablemos del ciclo del agua. Ciclo del agua. Tenemos un video completo sobre eso, pero la versión resumida es que podemos tener agua almacenada de diferentes formas y un poco de eso se puede evaporar en forma de vapor de agua, que en algún momento se condensa, se forman las nubes y después esa agua puede volver a bajar en forma de lluvia. Y en todo el proceso podemos tener animales que tienen acceso al agua dulce, y así es como forma parte de los seres vivos. E incluso existen muchos animales que ven al agua como parte de su ecosistema, pero profundizaremos más sobre eso en otro video. Ahora, también puede que hayan escuchado hablar del ciclo del carbono. Ciclo del carbono. Y solo como un repaso general del ciclo del carbono, supongamos que este es el suelo y aquí tenemos una planta, que se conoce como un productor primario o un autótrofo. Hablamos de eso en el video de ecosistemas. Voy a dibujar una hoja por aquí. Esta es una planta en crecimiento y lo que hace mientras toma energía luminosa proveniente del sol y usa esa energía para fijar el carbono. El carbono es lo que le da la estructura a esta planta y no aparece de la nada, es reciclado. En este caso lo obtiene de las moléculas de carbono que hay en el aire y el carbono presente en el aire se encuentra en la forma molecular de dióxido de carbono. Esto es CO2. Entonces, la planta usa la energía luminosa y el CO2 gaseoso con lo que puede fijar el carbono para construirse. Parece que la planta solo está creciendo y no tenemos muy claro de dónde viene toda esa materia, pero literalmente proviene del aire. Claro, además de lo que obtiene de los nutrientes del suelo, especialmente nitrógeno y fósforo. Eso es lo que estudiamos con el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Pero bueno, una vez que las plantas fijan todo este carbono, un poco de eso es almacenado en la biomasa. Y cuando la planta muere y queda enterrada, con suficiente presión y tiempo, se puede transformar en hidrocarburos. Entonces, cuando le ponen combustible a su auto, lo que en realidad le ponemos es la energía almacenada por las plantas que murieron hace mucho tiempo, quedaron enterradas y se redujeron a eso. Pero bueno, fue mediante la fotosíntesis que las plantas almacenaron esa energía. Y después tenemos a los animales que se comen estas plantas. Voy a dibujar un animal que se la come. Bueno, esto parece algo que come más que plantas. Parece un cocodrilo pollo. Bueno, ustedes me entienden. Y cuando se come esa planta, usa el carbono que originalmente fue fijado por la planta en su propia biomasa. Pero también, conforme la digiere, usará la energía almacenada en esos enlaces químicos para vivir, crecer y moverse. Y conforme hace eso, exhala CO2. Entonces, el CO2 regresa al ambiente. Y esta es una enorme simplificación del ciclo del carbono. Pero esa es la idea general.
Y bueno, en algún momento este ser morirá o será comido por otro, y entonces empezará la descomposición. Descomponedores. Con lo que en el futuro se podrá hacer uso de esos enlaces químicos que el productor primario creó usando esa energía luminosa. Y también, conforme se descompone, se libera más CO2, que en algún momento será fijado de nuevo por un productor primario. Y bueno, también existen ciclos similares para el nitrógeno y el fósforo. Generalmente involucran bacterias para fijar el nitrógeno y el fósforo para que se encuentren disponibles como nutrientes en el suelo para los productores primarios que mencionamos en el ciclo del carbono. Ahora, el nitrógeno no tiene mucha atención, pero este es el gas más común en nuestra atmósfera. Se encuentra a nuestro alrededor ahora mismo. Aun cuando estamos respirando, respiramos mucho nitrógeno, aunque no juega un papel tan importante como el oxígeno, y el oxígeno del aire es oxígeno molecular, O2, y exhalamos dióxido de carbono. Entonces podemos escribir CO2. CO2. Ok, espero que esto les dé una noción de cómo se recicla la materia. La energía fluye a través de los ecosistemas, incluyendo al ecosistema más grande en la Tierra, la biosfera. Y tenemos